Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 14 de agosto de 2026. Soy Eduardo Thompson y hoy Estados Unidos quiere elevar la presión económica sobre Irán. Argentina permite mayor acceso a créditos en dólares y hablamos sobre cómo la oposición a los centros de datos puede, de hecho, dar una ayudita a la industria de la inteligencia artificial. Esta mañana el precio del crudo sube después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijera que el país intensificará la presión económica sobre Irán y que se anunciarán más medidas la próxima semana. Los futuros de las acciones en Wall Street oscilan, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó más de 2%. El precio del oro retrocede. Fitch mantuvo su calificación AA+ para Estados Unidos, pero advirtió que el país es vulnerable a shocks económicos. La calificadora prevé que la relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos aumentará el próximo año, impulsada por recortes de impuestos y devoluciones de aranceles. 2026 podría superar a 2024 como el año más caluroso registrado a nivel mundial gracias a un fenómeno del Niño inusualmente fuerte. Además, se espera que 2027 marque otro récord, según Berkeley Earth. En noticias corporativas, OpenAI se encamina a obtener más de $40,000 millones en ingresos este año antes de su salida a bolsa, según personas familiarizadas con el tema. Por su parte, las acciones de Reddit suben 12% tras su incorporación al índice S&P 500 y la empresa de carne Tyson Foods planea cerrar plantas adicionales debido a la falta de ganado en Estados Unidos. Por acá en América Latina, el Banco Central de Perú mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 4,25%, tal como se esperaba. Autoridades del banco consideran que el reciente aumento de los precios al consumidor será temporal. También señalaron que existe el riesgo de que el fenómeno del Niño y la guerra en Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación, aunque destacaron una relativa normalización de la oferta en el mercado petrolero. En Argentina, el Banco Central flexibilizó las restricciones sobre los préstamos en dólares y permitirá a los bancos conceder crédito en moneda extranjera a empresas cuyos ingresos se generen en pesos. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el gobierno respondió a una petición del sector empresarial. Y en Colombia, al menos 281 personas han muerto en el segundo terremoto más fuerte registrado en el país en el último siglo. Equipos de rescate de México y Venezuela están preparados para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate, pero aún aguardan la autorización del gobierno colombiano. Y como decía al comienzo, la carrera por la inteligencia artificial está impulsando una gigantesca ola de inversión en centros de datos. Pero ante cada anuncio también crece la oposición de comunidades locales afectadas, preocupadas por el consumo de electricidad y agua. Uno podría pensar que esto sería un gran problema a futuro para la IA, pero Thomas Black, columnista de Bloomberg Opinion, cree que de hecho esta oposición le está haciendo un favor para no repetir los errores y colapsos de otras industrias. Acá nos explica por qué. En los finales de los 90, principios de 2000, hubo un boom de construcción de fibra óptica, porque todo el mundo estaba alerta de que el Internet iba a ser una cosa grande en la economía y todo el mundo quería esa capacidad. Lo que pasó es que construyeron mucho y demasiado rápido y hubo una sobrecapacidad de fibra óptica en el momento. Y muchas empresas fueron a la quiebra porque los precios desplomaron y era un fiasco. Y tomó varios años, pero a la postre esa capacidad era necesaria. Nada más era varios años para llenarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en algo semejante. Todas las empresas quieren gastar a lo loco, ¿no? Para expandir su capacidad de computación. Y eso es a través de los data centers. Y el problema es que todo el mundo quiere ser primero y el más grande y pudiera haber una situación de sobrecapacidad. Y cuando hay sobrecapacidad, los precios desploman y hay empresas que no van a aguantar. Yo creo que esa resistencia, irónicamente, va a demorar varios proyectos. Sí van a llegar. Eso se me hace claro que la inteligencia artificial es tan potente que la tecnología es casi como un tren de carga, no puedes pararlo, ¿verdad? Pero sí pueden hacerlo un poco más lento.
no creo que va a ser un problema. De hecho, pudiera ser una cosa benéfica para que esa situación de sobrecapacidad no llegue a pasar. Thomas, en tu columna mencionas que hay dos empresas industriales poco conocidas, Amphenol y Vertiv, que sirven como termómetros del gasto en IA. Cuéntanos por qué. Son dos empresas que están muy ligadas a los centros de data. Vertiv, más que muchas empresas, casi yo diría un 90% de su negocio es ligado a los centros de datos y ellos hacen todo tipo de productos para enfriar los computer chips, para conectarlos, para hacer los racks donde colocan los diferentes aparatos de computación. Entonces, todos los productos industriales que ocupan un data center, eso es lo que hace Vertiv. Y Amphenol es una empresa que me imagino que no hay mucha gente que ha escuchado de esa empresa, pero es más grande que Boeing. Por ejemplo, el crecimiento ha sido impresionante y ellos hacen muchos tipos de conexiones de fibra óptica y otras cositas más complicadas, pero mucho tiene que ver con los centros de datos. Sus ventas no están tan ligados a los centros de datos como Vertiv, pero sí una gran porción, y eso es porque están creciendo tan rápidamente. Y hay otras empresas que sí están beneficiando de eso. Por ejemplo, Caterpillar. No es nada más la maquinaria para mover tierra y todo así para construir los centros de datos. Están haciendo generadores de electricidad para poder rápidamente incrementar la generación de electricidad para esos centros de data. Y para terminar, dueños de mascotas están gastando cada vez más en tratamientos anti-envejecimiento para sus animales. Entre las opciones están las inyecciones y la terapia con luz roja. Estos se suman al récord de $165.000 millones que se prevé se gastarán en mascotas en Estados Unidos este año. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg, suscríbase al newsletter Morning Briefing en español o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.